Muy buenas tardes y bienvenidos a esta emisión de Noticias del Mediodía. Hoy queremos rendirle un sentido homenaje a los médicos, a las enfermeras, a los auxiliares y a todo el personal de la salud que han asumido con total entrega la atención de los miles de heridos afectados por el terremoto. Lo han hecho con larguísimas jornadas de trabajo que además han sido muy extenuantes. Incluso trabajan, Alejandra, en 348 hospitales y centros médicos que han sufrido daños por el sismo. En Cali, 3 profesionales de la salud en un quirófano del Hospital Universitario del Valle protegieron con sus cuerpos a una paciente que estaba sedada, pues iba a ser sometida a una delicada cirugía. Aquí está la historia. El movimiento de la tierra los tomó por sorpresa en el quirófano. Todo se sacudió y por unos segundos el miedo también se apoderó de ellos. Pero en medio de la angustia, Claudia Comaromi y 2 residentes no se separaron de la paciente que estaba en la camilla. Una mujer bajo sedación profunda, con una limitación de movilidad por un tumor cerebral, que no podía protegerse por sí misma. Eso es lo que hace un anestesiólogo, proteger la vida de los pacientes que cuando están anestesiados están indefensos, que no se pueden mover, que no se pueden evacuar. Las imágenes lo dicen todo. Mientras el quirófano se mueve, ellos se aferran a la camilla y con sus propios cuerpos protegen a quien en ese momento estaba completamente indefensa. Se va la luz, aumenta el temor y por un instante la sensación de que todo puede terminar está presente. Pero nadie abandona a la paciente, permanecen a su lado hasta que el movimiento termina y pueden evacuarla. Sentimos miedo, sentimos temor, sentimos angustia, como lo sintió todo el mundo, pero la responsabilidad pues va primero. Esto mismo hicieron todos los anestesiólogos del lugar, del hospital, de la ciudad, que en esos momentos tenían un paciente anestesiado. Es importante que la comunidad sepa que nunca los abandonamos. Hoy este video conmueve a Cali. Para muchos es una imagen de heroísmo. Para Claudia es el deber de quien cuida una vida que por un momento depende completamente de sus manos. Y quizás por eso, en medio del caos, recordó a su madre, la misma mujer que cuando ella era niña vivió un terremoto y le enseñó a mantenerse quieta y a esperar que pasara. Y nosotros vamos a seguirles contando a ustedes sobre ese valioso trabajo del personal de la salud a través de nuestros periodistas en cada una de las zonas afectadas por este terremoto. Compañeros, a todos ustedes una muy buenas tardes. Ya vamos a comenzar ese recorrido por las regiones porque primero vamos a saludar a Stephanie Perlaza en Cali. Stephanie, buenas tardes. Alejandra, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 12 del mediodía, 34 minutos. Los saludo a esta hora desde la sala de operaciones del 4º piso del Hospital Universitario del Valle Evaristo García. 14 quirófanos de este 4º piso, ese lunes 10 de agosto, estaban funcionando y pasaban procedimientos quirúrgicos como ese que ustedes vieron en el informe. Hay que decir que esta zona apenas se habilitó el día de hoy porque estaban haciendo revisiones estructurales, pero vamos a hablar a esta hora con el doctor Juan Taquelli. Él es anestesiólogo y fue testigo de ese momento que todos vimos y que nos conmovió y que por supuesto queremos exaltar el día de hoy. Doctor Taquelli, nuestra admiración y nuestra gratitud por esa labor de ustedes los médicos en medio de una situación tan compleja. Nárrenos por favor, doctor, ¿cómo vivieron ustedes ese momento en el quirófano? Buenas tardes para toda la audiencia. Lo primero, igual que resalto, es la labor que hicieron todos nuestros colegas, el personal de enfermería, médicos especialistas, enfermeros, hasta el personal de aseo, personal administrativo, estuvo muy pendiente, estuvieron todos muy prestos siempre a ayudar a los pacientes. Bueno, como ese día, eso de las 7:30 comenzó un movimiento, todos creíamos que iba a ser pasajero, de repente pues ya comenzó a sonar el concreto, comenzamos a sentir miedo, algunos pánico, decidimos evacuar. Yo salí de mi quirófano, mi paciente afortunadamente, pues yo le pregunté si podía caminar, él me dijo que sí podía caminar, se me agarró de la camisa y comenzó a evacuar conmigo porque la energía se fue. Yo ahí me paré justo en la puerta del quirófano 8 y miré a mi lado izquierdo y estaba la doctora Claudia Comaroni con una paciente pues que por su condición tenía problemas de movilidad y yo pues pude observar cómo la doctora y su residente pues estaban salvaguardando la vida de la paciente pues mientras todo transcurría.
Es un momento difícil porque es la vida de ustedes, pero también la vida de sus pacientes. Tomar esa decisión tan crucial de primar la vida de los pacientes en ese momento. Sí, correcto. Los pacientes que están bajo anestesia o bajo algún medicamento pues, que altera su estado de conciencia, pues en ese momento pasan a ser responsabilidad de nosotros y de todo el personal que está en el quirófano, de toda la sala, de todos los que participan. Entonces pues es importante resaltar que esa labor, a pesar de que pues pueda estar en riesgo la vida de nosotros, pues prima sobre cualquier cosa. ¿Cómo toman ustedes esa decisión de con los cuerpos, bueno, los compañeros que estaban con usted en el quirófano, con sus cuerpos empiezan a proteger a la paciente que estaba sedada? Bueno, la doctora Kumaroni es una anestesióloga que se resalta mucho por su calidad humana, lo mismo sus residentes. Entonces, pues ellos por iniciativa propia, no podría decirte por qué ellos decidieron tomar esa actitud, pero yo creo que por instinto, por su entrenamiento, por su calidad humana decidieron cubrir a la paciente y salvaguardarla. ¿Qué pasó finalmente con la paciente? El procedimiento no se inició, apenas iban en la fase de sedación. ¿Qué pasó con la paciente? Después de que pasa pues toda la parte aguda del terremoto, la paciente ya ven pues que la estructura había que evacuar por condiciones de seguridad. Igual como les comentaba, pues la paciente tenía problemas de movilidad, un neurocirujano, un residente de neurocirugía, cargó a la paciente y la evacuó hacia la zona segura. Doctor Takei, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Le expresamos nuestra gratitud y por supuesto nuestra admiración. Son los héroes sin capa, pero por supuesto con bata, que se han puesto también a disposición de cuidar la vida de tantas personas afectadas en este terremoto. Hay que decir que los 6 cuerpos que había en el Hospital Universitario del Valle ya fueron retirados. El martes se sacó de aquí el último cuerpo. Adicionalmente, 5 personas pudieron ser sacadas con vida. Más adelante les tenemos más detalles de cómo se vive en estos 10 días luego del terremoto en Cali, Catalina. Nos sumamos desde acá a esa gratitud por el personal médico, no solo del Hospital Universitario del Valle, sino de todo el país. Y es que justamente, como les estamos contando, en medio de la emergencia provocada por el terremoto que sacudió también a Manizales, el sector salud tuvo que reaccionar en cuestión de segundos. En el Hospital de Caldas, el personal dejó por un momento sus propias preocupaciones para concentrarse en una prioridad: proteger y atender a sus pacientes. Paula Bernal nos tiene también allá la historia. Paula, hola. Así es, muy buenas tardes. Y justamente en este momento nosotros los saludamos desde el CES Hospital de Caldas, donde todo el personal, les cuento, no solamente el personal médico, también el personal asistencial y hasta el administrativo, realizó una labor heroica. Lo primero que hicieron fue bajar a los pacientes desde sus pisos hasta a los que no tenían movilidad. Los bajaron y los seleccionaron aquí en la plazoleta de este hospital, donde ya habían carpas ubicadas. La inmediatez y la rapidez fue de valorar. Allí los seleccionaron dependiendo su complejidad de salud y los atendieron médico por médico, atendiendo a los pacientes. Por supuesto, los más pequeños del hospital, los pacientes de la unidad neonatal también fueron salvados y, mejor dicho, cada uno de los enfermeros, cada uno de los pediatras se dieron a la tarea de bajarlos en posición canguro para que no perdieran todo el calor que tenían allí en la unidad neonatal y poder salvar sus vidas. También los bajaron hasta la plazoleta del CES Hospital de Caldas, y a través de este informe les presentamos cada uno de los detalles. En medio del terremoto, uno de los momentos más conmovedores y angustiantes se vivió en el servicio neonatal del CES Hospital de Caldas. Allí la pediatra Lina María Echeverry y sus compañeros tomaron a los bebés que estaban bajo su cuidado y en posición de canguro, es decir, resguardándolos en su vientre, descendieron con ellos hasta el punto de encuentro ubicado en la plazoleta de la entrada. Cada una cogió uno de los bebés y lo fue bajando coordinadamente pues con el equipo que nos ayuda a hacer la parte de evacuación. Los bebés más complicaditos que no pueden ser trasladados se quedaron aquí en la unidad neonatal junto con una neonatóloga y personal de enfermería. La primera reacción fue realizar la evaluación de los pacientes según las indicaciones de los grupos de emergencia hospitalarios y las ubicaciones en la plazoleta según la evaluación requerida. Esto para saber dónde ubicar los pacientes de acuerdo a la gravedad. Aunque primaba la vida del usuario, el personal del hospital no dejó de pensar en sus familias. La respuesta fue de ir, pero inmediatamente veían que su familia estaba bien, regresaban en cuestión de minutos, lo que permitía que el hospital no perdiese capacidad de maniobra. Aunque el personal médico debía establecer prioridades con los pacientes, no fue fácil dejar de pensar en sus familias a la hora de la emergencia.
la institución y nuestros líderes también fueron conscientes de que teníamos que sacar el espacio para llamar a nuestros familiares. Pues de alguna forma algunos tuvieron que salir inmediatamente porque no encontraban a sus familiares y nos adaptamos. La respuesta del sector salud demostró que incluso en medio del temor y la incertidumbre, la vocación puede convertirse en una gran fuerza para actuar. En el CES Hospital de Caldas, la emergencia puso a prueba los protocolos, pero también dejó en evidencia el compromiso de quienes decidieron quedarse y seguir cuidando vidas cuando más se necesitaba. Un compromiso que también se vive en Quibdó, donde en medio de la emergencia el personal de la salud sigue atendiendo sin descanso a decenas de pacientes que llegan a los hospitales públicos más importantes de esa ciudad. Sin embargo, el drama se complica debido a que además de que no tienen insumos médicos, algunos de los trabajadores tampoco han recibido el pago de su salario. Andrea, usted habló con algunos de ellos. ¿Qué le contaron? Buenas tardes para todos, pues compañeros, antes de decirle cuál es el drama de esta gente que no tiene pago desde hace 3 meses, esto es el área que ha dispuesto el hospital Ismael Roldán Valencia, el único de un nivel que tiene la ciudad de Quibdó. Aquí llegan alrededor de 25.000 personas de diferentes zonas rurales y a ellos les ha tocado literalmente trabajar con las uñas y con todo lo que han tenido y han podido para poder atender a aquellos pacientes que llegan. Pero el drama también se ve en el único hospital de segundo nivel que tiene el departamento y el del Chocó, y es el San Francisco de Asís. Allí alrededor de 200 trabajadores de la salud no tienen en este momento claridad cuándo le van a pagar sus 3 meses de salario. Cuando las sirenas se escuchan a lo lejos y las ambulancias van cruzando la puerta, Yurisan Mena, coordinadora de urgencias del Hospital San Francisco de Asís, ya tiene a su equipo en posición y todo preparado para recibir a los pacientes. Sin embargo, hay una realidad que no puede ocultar. El hospital se encuentra con una sobreocupación. En este momento el servicio de urgencia se encuentra en una ocupación del 246%. Las actividades no han cesado, seguimos con la atención de los pacientes de esta emergencia. Desde el 10 de agosto, cuando se registró un terremoto de 7.4 en las salas del único hospital de segundo nivel del Chocó, las luces casi no se apagan. Médicos, enfermeras y personal de apoyo llevan días enteros entregándolo todo. Uno no está preparado para esto, pero cuando llegan situaciones como esta, ver que la comunidad lo necesita, pues entonces toca ponerse aún no la 10 sino la 11 y seguir trabajando. Las medicinas comienzan a escasear, las camillas no alcanzan y en los rostros del personal se nota el peso del cansancio acumulado. Aún así, nadie baja los brazos. Sin embargo, la realidad golpea con fuerza y más de 200 de estos trabajadores están atravesando hoy sus días más difíciles. Porque llevamos 3 meses sin salario. Nuestras familias necesitan. Las compañeras que se les cayeron las casas, esas compañeras las tienen todavía en el piso porque no tienen cómo ellas levantarlo. ¿Por qué? Porque no tenemos pago. Y si la situación en el Hospital San Francisco de Asís es crítica, aquí en el Hospital Ismael Roldán de primer nivel, la situación es aún más compleja. Hospitalización adultos, hospitalización pediatría, toda el área de maternidad, fisioterapia la tuvimos que cerrar porque se vieron afectadas. Toda la funcionalidad tuvo que ser inhabilitada. Necesitamos equipos biomédicos, monitores de signos vitales, desfibriladores del hospital de campaña para resolver el tema de infraestructura que nos está afectando. A médicos como Arley Arce, su misión se ha triplicado porque debe atender a los municipios más afectados por el terremoto. Por el trabajo humanitario que yo hago, pues me ha tocado ir a varios municipios como Condoto, Tadó, Ismina, y eso siempre genera un desgaste, una tensión y concentración para hacer las cosas bien. Otra preocupación que tiene el personal de la salud son los medicamentos e insumos que están llegando en las donaciones, ya que están vencidos. Mire, y en el departamento del Chocó y especialmente en su capital Quibdó, los helicópteros han sido fundamentales para el traslado de pacientes y ayudas humanitarias. Y es Julián Ríos quien nos va a hablar acerca de estos maravillosos elementos que ha tenido para poder atender a esta situación.
Andrea, muy buenas tardes, pero súper importantísimos porque son de empresas particulares que han convertido varios helicópteros en helicópteros ambulancias. Por ejemplo, están transportando indígenas que resultaron afectados y heridos durante el terremoto, los trajeron aquí para que fueran pues para que los atendieran de primera mano, les brindaran los primeros auxilios en el hospital central aquí en el municipio de Quibdó, pero igualmente también los están regresando a sus zonas porque no hay ninguna posibilidad de llevarlos por tierra ni por lancha, entonces los están regresando a sus resguardos indígenas. Se han convertido en piezas fundamentales en esta ayuda humanitaria y en todo el trabajo que están haciendo estos helicópteros para trasladar, atender a todas estas personas que han resultado afectadas. Elistar, por ejemplo, escuchemos a la piloto explicándonos qué es lo que están haciendo y en qué consiste esta ayuda. Hemos venido realizando el seguimiento de los diferentes pacientes que hemos sacado desde las comunidades hacia la ciudad de Quibdó al Hospital San Francisco de Asís. Gracias a esto, las mismas comunidades nos han indicado que algunos pacientes requieren de su traslado hacia la comunidad en el helicóptero para evitar que sus patologías sean más graves en el momento en que ellos lleguen. Por lo tanto, el día de hoy hemos hecho un traslado de 3 pacientes con el propósito de que lleguen a su comunidad en las mejores condiciones. Ahí. Hola, sí, mire, y pues hay también otros helicópteros en los que están trabajando elementos, insumos, maquinaria y todo lo que tiene que ver con el tema de salud para poder suplir las necesidades que hay, por ejemplo, en el Bajo Baudó, en Condoto, en Bagadó, en todos estos sitios donde también se presenta la emergencia y que necesitan allá los enfermeros, los médicos y todo el personal que trabajar con estos aparatos, y también los helicópteros son pieza fundamental, son importantísimos en esta labor. Y bueno, aquí vamos más adelante a hablar con algunos habitantes de este barrio, se llama Flores de Buenaño, que tuvieron que venir aquí a un albergue. Son más de 20 familias que todavía están pidiendo ayudas. Vamos a hablar con ellos sobre sus necesidades, sobre qué es lo que han recibido, qué es lo que falta y sobre todo también sobre un tema muy importante y es el agua. El agua ahora se está recogiendo, pero hay una situación delicada, es que los mosquitos que se generan aquí pueden generar obviamente unas enfermedades endémicas. Por eso la atención prioritaria sobre ese tiempo, sobre esta situación de lo que ocurre entonces es en el agua ahora para estos albergues, de cómo se va a suministrar y para que no estén en riesgo los habitantes que han tenido que venir a refugiarse aquí. Al aeropuerto Matecaña de Pereira pues fue uno de los lugares más afectados por el terremoto. Allí ha estado cerrado desde ese día, el 10 de agosto, pero ya se prepara para volver a operar. Aquí está Nicolás Rojas con la información. ¿Cuál es la condición del aeropuerto? Nico, buenas tardes. Catalina, un aeropuerto que está muy afectado, donde todavía son visibles distintos escombros, daños, a que este año cumplió 82 años de historia, pero que está renaciendo, que se está reconstruyendo y que va a seguir siendo un motivo de orgullo para todos los pereiranos. Incluso a lo largo de la mañana estuvimos recorriendo esta importante terminal para verificar las condiciones y ver si es posible que pueda iniciar su operación a partir del fin de semana. Donde estamos nosotros en este momento es el segundo nivel. Toda esta parte va a estar cerrada en las próximas semanas. Era el punto de las salidas internacionales. Sin embargo, lo que hemos podido establecer, haciendo un recorrido con el gerente, es que se va a habilitar todo el primer piso del aeropuerto. ¿Para qué? Para que se establezcan 2 salas temporales, una de vuelos nacionales, otra de vuelos internacionales, y pueda empezar a funcionar a partir del sábado. Sin embargo, Catalina, esto va a ser en una frecuencia menor, para que usted tenga unos números claros. Si antes del terremoto salían 60 vuelos, ahora serán 15. El pasado lunes 10 de agosto, un terremoto de 7.4 grados de magnitud dejó muerte y destrucción. El aeropuerto internacional Matecaña fue uno de los sitios más afectados. Aquí murieron 3 personas. Hoy no hay fila frente a los mostradores, ni movimiento normal en las salas de embarque. Todavía son visibles algunos de los daños. Hoy el movimiento está dentro. Trabajadores y equipos técnicos avanzan sin descanso en la recuperación de las zonas que resultaron afectadas para habilitar el aeropuerto el fin de semana.
Los daños se concentran principalmente en las áreas destinadas a los pasajeros, el cielo falso, escaleras eléctricas, ascensores, máquinas de check-in, pantallas informativas, equipos tecnológicos, máquinas de filtros y equipos de rayos. Esta es la zona que más se afectó, entonces por eso por ahora no la vamos a habilitar. Además tenemos toda la fachada que es en vidrio, entonces por protección de nuestros pasajeros no vamos a utilizar esa zona, sino que el ingreso va a ser por otra área. Si quiere acerquémonos a este punto, aquí por ejemplo es donde pasaban las maletas. Las bandas de maletas, sí señor, estas son las bandas de maletas que unía cada uno de los check-in y pues ya luego llegaba ya a plataforma. Digamos, acá había un diseño importante, ¿no?, que resaltaba lo del eje cafetero. Exactamente, este aeropuerto lo que se diseñó, o sea, es un aeropuerto diseñado por un pereirano y aquí donde estamos había un diseño de unos guaduales, que todo eso pues tuvimos que retirarlo. ¿Sabe qué me llama la atención? Si quiere, Javier, enfoquemos el techo porque pues está totalmente, pues yo lo veo muy dañado. Sí, el techo, el diseño que tiene es unas ondas que lo que hacía era simular las montañas del eje cafetero, específicamente de Cerritos. Y esto, por esa razón, no se va a poder habilitar. ¿Hay riesgo todavía que se desprendan algunos pedazos? Nosotros ya retiramos lo que estaba que se caía. La idea es utilizar solo el primer piso para las llegadas y las salidas. El aeropuerto pasará de tener 8.500 pasajeros diarios a 2.500 pasajeros y de 65 vuelos a 15 vuelos diarios. Acá tenemos algunas máquinas de check-in que estamos en este momento instalando, ya estamos haciendo el cableado, estamos bajando todas las máquinas del segundo piso para el primero. La gran mayoría pues, de las máquinas se nos dañaron, pero pues aquí estamos con un trabajo que estamos haciendo con los técnicos. Esta va a ser el área de check-in de manera provisional, de manera transitoria, para poder habilitar nuestro aeropuerto. El ingreso será por la torre de control y estarían habilitadas solo 2 de las 6 salas que serán transitorias, una para vuelos nacionales. Por este lado, salidas a los vuelos y por el lado de allá, la llegada de vuelos nacionales. Vamos el proceso, digamos, la gente pues aquí hace parte de los filtros y ya luego, después de los filtros, pues ya pasaría ya a abordar el avión. Digamos, me está diciendo, 20 vuelos van a salir diariamente. Estamos esperando que sí, que el Ministerio y Aerocivil pues ya nos confirmen y acá lo que hacemos es pasar los filtros, subir la escalera y abordar el avión ya por los túneles de abordaje. Y la otra para vuelos internacionales. Acá era el área de recibo de pasajeros internacionales con sus bandas transportadoras. Ahora va a quedar llegadas y salidas y aquí vamos a tener una sala de pasajeros transitoria. Pasamos de nuestras 6 salas a solamente 2 salitas que vamos a poder tener. En Pereira, recuperar el Matecaña es mucho más que volver a poner en funcionamiento un aeropuerto. Significa volver a conectar la ciudad con el país y el mundo. Y conectar también el eje cafetero con Colombia, conectar el eje cafetero con el país. De aquí salen 2 vuelos, uno para Panamá y otro para Nueva York, así que será muy importante que empiece a funcionar el Aeropuerto Internacional Matecaña. Pero también hablamos con el gobernador de Risaralda, que nos envió un mensaje a los colombianos, dijo que no se pueden frenar el ingreso de ayudas. Concientizar realmente a la ciudadanía en el país de que esta situación no se le puede hacer frente solamente una semana y olvidarnos de ella. Yo quiero ese llamado solidario, hacérselo a todos los ciudadanos colombianos. Para los que quieran seguir donando, los centros de acopio pues obviamente van a estar disponibles. Pero el gobernador también en este momento está en un recorrido por los 12 municipios del departamento para verificar las instituciones educativas, las condiciones de la infraestructura, y la idea es que la próxima semana, el lunes, se puedan iniciar las clases de los niños. Bueno, estamos haciendo todo lo posible. Primero digamos, la seguridad y prioridad de nuestros niños y niñas y adolescentes. Esta semana vamos a hacer un barrido con los ingenieros estructurales en las edificaciones que se vieron afectadas para poder emitir la resolución. Incluso, ya con esto también estamos adelantando los procesos. Si no se emite la resolución de inicio de clase del tema del PAE para alimento preparado en casa, que es lo que la Nación ya ayer con el decreto madre que salió, pues nos permite generar. ¿La idea es empezar clases la otra semana? Sí, prioridades en los 12 municipios no certificados, después de que haya una realidad en la infraestructura de nuestras escuelas y colegios, pues iniciar las clases desde el día lunes. Y del departamento de Risaralda hacemos un viaje corto para llegar al departamento de Caldas, puntualmente a Manizales, donde está nuestra compañera Rocío Franco. Rocío, porque ya se están estructurando planes de reactivación económica, de auxilios para distintos sectores empresariales de esta ciudad, porque el objetivo es que Manizales empiece a marchar con la economía. Así es, estamos de la mano con Manizales y con esta etapa de reactivación, de la mano también de la asistencia humanitaria. Han reportado que ya se han disminuido los establecimientos con amenaza de colapso, de 600 a 415, y por lo menos el 90% del comercio en el centro de Manizales ha logrado abrir sus puertas. Hay que entender que
Han sido 8 días donde la gente tuvo que cerrar. Muchas personas, como los vendedores ambulantes, no tuvieron ningún tipo de ayuda económica y hoy están recibiendo un auxilio. También quienes han perdido su establecimiento comercial. Hablamos con ellos porque también los empresarios han sido parte fundamental, ya que no han dejado de pagar los salarios de las personas que trabajan aún en los establecimientos que no han podido abrir. Hablamos con los comerciantes formales, con los informales y esto fue lo que nos contaron. Con el tricolor en alto, los comerciantes de la 23, principal sector comercial de Manizales, vienen reabriendo sus puertas. Alrededor de un 90% han podido trabajar, mientras otros renacen de las cenizas. Ángela, trabajadora de este almacén de ropa, cuenta entre lágrimas sobre el impacto del terremoto. En la empresa como tal llevo 21 años. Gracias a Dios, afortunadamente no estábamos laborando en ese momento, estaba en el apartamento. Fue muy duro. Pero bueno, Dios nos da la fuerza para seguir adelante, sacar adelante esta empresa que lo es todo para nosotros. La verdad, tanto que agradecer y con la ayuda de Dios saldremos adelante. Los trabajadores cuentan cómo, pese a la dificultad, los dueños de los negocios siguen pagando los sueldos. Han estado muy pendientes de nosotros, el sueldo nos ha llegado normal, muchas gracias. Es una familia maravillosa. Marta Lucía Ramírez, una vendedora informal que vive del día a día, cuenta entre lágrimas lo que le tocó pasar por el terremoto. Para mí fue muy duro, pero Dios nos ama, Dios nos ama. Dios nos ama porque yo me encontraba en ese momento en el cuarto y yo me quedé estática ahí. Ella destaca la ayuda y la solidaridad que ha recibido para volver a empezar en su pequeño negocio. Gracias a mi Dios nos han dado ayudita, nos han colaborado con los alimentos, porque nosotros, cierto, vivimos del día a día. Vamos a volver a empezar, pero lo que pasa es que darle tiempo al tiempo, cierto, porque la gente, como estamos, de pronto sí, así me venda 1 o 2 gelatinas o 3 gelatinas, yo quedo contenta, porque hay que esperar que nos vamos a reponer de esto. La alcaldía de Manizales ya emprendió un plan de reactivación económica. Con eso reactivamos de 2.950 negocios, que son miles de empleados. Hay negocios que tienen 30, 40 empleados. Reactivamos el 85 al 90% de la carrera 23, pero así estamos por todos lados. Hay sectores como el sector de Milán, que fue muy golpeado, donde los edificios tienen tanto riesgo que los restaurantes, ese era un sector de muchos restaurantes, no van a poder abrir rápidamente. Entonces nos juntábamos con ellos, trabajamos con FENALCO, con la Cámara de Comercio, la alcaldía, y les dijimos vamos a montar un bazar en un mirador que es de la alcaldía de Aguas de Manizales. Los comerciantes claman por la reactivación del turismo y que la solidaridad también se represente en apoyo con la reactivación económica. Eso es lo que están pidiendo los comerciantes, confianza en ellos, no cancelar los viajes aquí a Manizales, a visitar aquí el centro, pero vamos también a la zona rural. Noticias Caracol ha ido a la periferia de Manizales, donde también está el sufrimiento, pero también está la esperanza. Ya está Daisy Nivia con una historia en una zona rural donde está muy a la orilla del río y también están pidiendo ayuda. Daisy. Rocío, vea, estamos específicamente en la vereda kilómetro 41. Esto es cerca de 1 hora del casco urbano y quiero que vean la situación en este momento. Esta es la cerca, lo que podría ser también la entrada de una vivienda, pero mire, esta casa se desplomó unos 12 metros abajo. El terremoto del pasado 10 de agosto ocasionó un deslizamiento y se fueron alrededor de 7 viviendas que quedaron en destrucción total. Tenemos que decirles que los ciudadanos de este punto afirman que lo perdieron todo porque no están preocupados por reconstruir, porque no tienen dónde hacerlo. Ellos buscan una reubicación y es que dentro de los escombros logramos ver neveras, colchones, incluso tenemos que decirles que no hubo pérdidas de vidas, no fallecieron ninguna personas, 2 quedaron atrapadas pero lograron salvarse. Eso sí, murieron varios animales. Una mujer emprendía con 1000 gallinas y por medio de la venta de huevos sostenía a sus 3 hijos, sin embargo no pudo salvar nada de su emprendimiento. Es
Este punto está cerca del río Cauca y para cerrar quiero decirles que estas personas dan de lo que tienen. Miren, nos obsequiaron zapotes, es lo único que tienen, dicen, sus alimentos, la riqueza de este sector. Nos obsequiaron al equipo de Noticias Caracol una bolsada llenas de estas que por supuesto están deliciosos. De lo poco que tienen es lo que entregan. Esta es su historia. Así quedó la casa de doña Rocío en la vereda kilómetro 41 de Manizales. Su vivienda se vino tierra abajo, deslizándose unos 12 metros hasta quedar muy cerca del cauce del río Cauca. Me quedé en ese bordo de esa malla, ahí al pie de la casa. Ahí me quedé hasta que pasó. Ya iba yo como para el suelo cuando el hermano del me echó mano y me sacó. Yo estaba consciente hasta donde me agarró el temblor. Doña Sandra también quedó atrapada. Aunque valora su vida, se encuentra en el duelo de perder lo que le costó años construir. Cuando ya todo se fue, a la casa se volteó y yo quedé adentro. Y la casa pues se cerró la puerta, se selló y la casa se fue volteando así conmigo adentro y me arrastró hasta allá. Aquí hay destrucción total. La preocupación de las familias no es volver a reconstruir su casa, porque ya no hay dónde hacerlo. El terreno se dio, vean por ejemplo, esta vivienda estaba al lado de la carretera y se deslizó cerca de 10, 12 metros. Lo mismo ocurrió con esta otra vivienda que, si ustedes pueden ver, las paredes se mantienen. Sin embargo, esta casa ya está en la cuenca del río. Esta casa era al alto, esta casa era dando con la carrilera y toda quedó acá abajo. Esta casa acá se desplazó desde ya por ahí 15 metros y al desplazarse esta corrió hasta allá atrás. En ese momento en el kilómetro 41 no hay casas desocupadas. La gente, las personas afectadas han estado buscando arriendo. Uno sale a buscar un arriendo y hay 4 o 5 que van adelante buscando, tampoco encuentran. Los arriendos acá son demasiado caros. Jensi no solo perdió su casa, sino también el sustento para ella y sus 3 hijos. Había emprendido hace 8 años y la venta de huevos sostenía el estudio de los mismos. Para recolectar 1000 gallinas me tomó 8 años, haciendo préstamos, y todavía debemos inclusive alguna plata. Ahora, mientras intentan sobreponerse a lo ocurrido, estas familias esperan una solución que les permita volver a empezar en un lugar seguro. Su principal petición es ser reubicados en un terreno donde puedan reconstruir sus viviendas y recuperar poco a poco la tranquilidad que perdieron. Y justamente para tratar de reconstruir esa tranquilidad, pues el Gobierno Nacional dejó en firme el decreto de emergencia económica con el que busca garantizar los recursos para atender a todos esos damnificados y reconstruir las zonas afectadas por el terremoto. Saludo a nuestros compañeros Nicole Buitrago y Henry González. Hola, buenas tardes. Cuéntenos cuáles son esos mecanismos que se contemplan dentro de esta medida. Alejandra, buenas tardes. Pues son varias las medidas que aplicará el gobierno en primer momento y que pueden habilitar a través de ese mecanismo de emergencia económica. Pues la situación fiscal del país, lo ha dicho el gobierno, no es nada conveniente para la magnitud de esta tragedia y por eso, Henry, vamos a revisar cuál es ese primer balance que deja hasta el momento esta afectación, y es que son cerca de 476 municipios afectados, cerca de 5.449 personas, y si hacemos un resumen de las viviendas afectadas, 194.953 y cerca de 4.280 obras entre colegios, centros de salud y vías afectadas. Así es, Nicole, y como el mismo gobierno recuerda, esta es una tragedia mucho peor que la del terremoto en el eje cafetero ocurrido en 1999, cuando apenas se concentraron los daños en 17 municipios, solamente se afectaron unas 36.000 viviendas, bueno, solamente entre comillas, y cerca de 300 colegios y centros de salud que se vieron afectados, cifras muy inferiores a estas que vemos. El costo en esa época de reconstrucción fue aproximadamente 10 billones de pesos traídos a valor de hoy. Esta se estima que por lo menos serán unos 30 billones de pesos. Pues precisamente el primer punto que va a usar, Henry, el gobierno para atender esta emergencia, pues se trata del Fondo de Ahorro y Estabilización, de ese Sistema General de Regalías. ¿Qué contempla el decreto? Que se usen estos recursos, pero a título de préstamo, y que se puedan financiar proyectos de inversión. ¿Qué representa? Así es, Nicole. Mire, el Sistema General de Regalías maneja entre el año pasado y aproximadamente unos 67 billones de pesos para diferentes proyectos en las regiones. Están todavía disponibles 13 billones de pesos que no se han comprometido, y a través del Fondo de Ahorro que lo maneja el Banco de la República hay allí guardados, esto era para épocas futuras, unos 8 billones de pesos. La idea es usar esos recursos a título de préstamo, como usted lo dice, para proyectos en estas regiones damnificadas. Proyectos de inversión, pero también el sector privado va a empezar a jugar un papel muy importante en esta etapa de reconstrucción, porque se va a ampliar el mecanismo de obras por impuesto. El decreto, Henry, contempla que empiece a realizar el sector
sector privado estas obras hechas por empresas privadas, pero a cargo de sus impuestos o a cambio de estos impuestos, y que financian algunos proyectos de desarrollo social, por ejemplo, hospitales, escuelas, entre otros? Así es, son ese tipo de proyectos de infraestructura, proyectos, centros comunitarios. El CONFIS es el que normalmente autoriza qué tipo de proyectos, por qué valor y en qué regiones del país. La idea es que, por ejemplo, para este año hay aprobados proyectos por 1.1 billones de pesos mediante este programa de obras por impuestos. Todavía hay disponibles 270.000 millones de pesos que no se han ejecutado todavía. Esos podrían ser los recursos, pero se requiere habilitar ciertas ciudades que hoy todavía no están autorizadas para este tipo de programas, como son Cali, Pereira y Manizales. Para atender la emergencia. Ahora, la Sociedad de Activos Especiales, SAE, a través de ese fondo Frisco, pues también hará parte de la reubicación temporal de los damnificados. El decreto lo que ordena es que se puedan usar todos estos activos, dinero, vehículos y sociedades que el gobierno pues le ha incautado a la mafia o a los grupos criminales para utilizarlos en la etapa de reubicación. Y son muchísimos bienes, Nicole. Hoy la SAE administra cerca de 17.800 inmuebles. Estos son viviendas, locales, fincas, como usted mencionaba, e inclusive en julio de este año ya la SAE sacó para la venta cerca de 4.000 de estos inmuebles por un valor de 3 billones de pesos. Lo que se quiere entonces es los bienes que todavía están en administración, usarlos para ayudar, por ejemplo, a albergues, rehabilitación, exactamente, y también agilizar la venta de estos otros para que esos recursos se usen para los damnificados. Pero también se incluyó dentro del decreto al sector cooperativo financiero. Dice esta normativa que por la cercanía que tienen las cooperativas con los territorios afectados, pues que estén inscritas a FOGACOP, deban extender esos servicios que le brindan a la población, pero ya incluye a los damnificados. Es decir, si yo no estoy registrada en una cooperativa, ¿puedo recibir esa ayuda? En las zonas afectadas, Nicola, hay cerca de 400 cooperativas que prestan servicios, pero es cerrado, es solamente a sus afiliados. La idea sería habilitarlas para que también puedan hacerles préstamos y otro tipo de beneficios que ellos prestan a personas que hoy día no están afiliadas a las cooperativas. Ahora pasemos al sector hotelero, también muy afectado por esta tragedia, y es que el Fondo Nacional de Turismo entra dentro del decreto a subsidiar temporalmente esa operación hotelera. ¿Cómo va a funcionar? Pues son cerca de 140 hoteles los que podrían estar afectados. Unos se derrumbaron, otros que están averiados, y los ingresos a todos estos que todavía están en pie se les cayeron en un 95%, de manera que la idea es darles a ellos algún apoyo para que puedan reabrir prontamente y los que quedaron destruidos poderlos reconstruir rápidamente. Pero el gobierno también determinó, Henry, poder reasignar de manera temporal ciertos recursos de Coljuegos. Hablan de un 25% de los premios que no han sido reclamados, ¿es así? Así es, son esos que se llaman premios caducos, y es que mire usted, hay gente que se gana la lotería, se gana el chance y por alguna razón no se enteró, nunca fue a reclamar esos recursos no se pierden ni quedan en manos de las loterías, esos recursos van por ley al sistema de salud. Lo que quieren es que se agilicen esos recursos y que cerca del 25% se destinen para atender a los damnificados, incluso en temas de salud que bien necesitados que sí están allí. Hay una duda que se están preguntando hoy los colombianos, y es si este decreto contempla por ahora impuestos para la población que está no afectada de esta tragedia y poder aportar a la reconstrucción y atención de las víctimas. En lo que se deja ver en el decreto madre de esta emergencia económica, no está contemplado todavía ni incrementar impuestos ni crear nuevos impuestos, que es una costumbre en otras emergencias económicas. Al parecer es una carta que el gobierno todavía no se quiere jugar, la está guardando, solamente si es necesario, de pronto apelaría a ese tipo de medidas. Y recordemos que este es hasta ahora el decreto madre, de ahí se van a desprender otras normativas, pero precisamente expertos han planteado algunas alternativas para seguir obteniendo esos recursos y avanzar en una de las etapas más complejas de la reconstrucción. Por eso nos conectamos con nuestra compañera Laura Rojas. Laura, buenas tardes. ¿Cuáles son esas propuestas que plantean los académicos y el sector económico? Nicole, luego de haberlos escuchado sobre lo que define la emergencia económica decretada por el gobierno, ahora los expertos hacen sus propuestas para trazar un plan de implementación. Por ejemplo, ANIF, uno de los centros de pensamiento del país, dice que para encontrar más recursos para la reconstrucción, el gobierno puede reorganizar y aprovechar los dineros ya existentes en vez de crear nuevos impuestos permanentes. Aunque el gobierno dejó claro que aún no creará más impuestos, dice ANIF que se pueden
revisar hasta 20 billones de pesos del mismo presupuesto de este año que todavía no se han comprometido. ANIF coincide con el gobierno de generar la facilidad para acceder a créditos. El Centro de Pensamiento dice que el gobierno puede dar garantías para que los pequeños empresarios accedan a esa financiación y también está de acuerdo con la ejecución de obras por impuestos. Lo acabamos de ver. Otra propuesta es un anticipo solidario voluntario mediante el cual quienes pagan un impuesto de renta podrían adelantar hasta el 10% de ese impuesto y de también poder tener estos recursos para el próximo año y revisar cómo el gobierno los puede organizar. Parece muy conveniente lo que ya el gobierno, anticipó, y es que pues para las zonas afectadas haya alivios, haya extensión de plazos, etcétera, etcétera. Pero es cierto que muchos contribuyentes en Colombia pues no están afectados y creo que todos hemos mostrado un nivel de solidaridad importante con esta tragedia. Entonces lo que estamos sugiriendo es una implementación rápida donde en esta ola de pago de impuestos de personas naturales de ese impuesto de renta, pues haya una forma expedita de hacer contribuciones voluntarias. Nosotros proponemos hasta un 10%, por ejemplo, de los impuestos a cargo, podría ser una opcionalidad de 5 o 10%, de tal suerte que pues esto luego se vuelve un saldo a favor de los contribuyentes que lo hacen de forma voluntaria, pero eso pues le permitiría al gobierno tener más caja en esta temporada de fin de año para atender la emergencia económica. Ahora expertos como Luis Fernando Mejía insisten que el gobierno debe redireccionar el gasto público, especialmente aquellos recursos que hoy no están generando un impacto positivo en la economía, y plantea la necesidad de buscar nuevos ingresos, y por eso hay quienes dicen que más adelante se tenga que discutir una nueva reforma tributaria que pida un mayor esfuerzo de solidaridad al sector privado y contemple los recursos obtenidos mediante el recorte del gasto. Escuchemos. Tendrá que discutir una nueva reforma tributaria seguramente ya no en septiembre, como lo habían dicho inicialmente, sino probablemente en noviembre, diciembre, pidiendo algo más de solidaridad por parte del sector privado, de las empresas. Ya se han mostrado justamente pues esos esfuerzos que ha hecho el sector privado, pero seguramente vendrá una reforma tributaria para complementar los esfuerzos que se tendrán que hacer en materia de recorte del gasto. Por último, ANIF también identificó 3,7 billones de pesos en regalías de proyectos que todavía no cuentan con certificado de disponibilidad presupuestal y podrían ser redireccionados. Lo veíamos hace unos minutos en ese decreto de reforma, o más bien de emergencia económica. Así es, Laura, gracias. Y es que este decreto de emergencia expedido por el Gobierno Nacional, como les contábamos, anticipa esas medidas que se avecinan para ayudar a los miles de damnificados. Los beneficiarios principales serán familias sin vivienda o con su inmueble afectado, pero también los negocios, trabajadores y propietarios de predios rurales. Una de las primeras ayudas que se entregarán son los subsidios de arrendamiento temporal para los más de 30.664 hogares destruidos y 136.000 viviendas averiadas o inhabitables. Pero además están planeando entregar subsidios de vivienda sin importar si ya habían tenido alguno de interés social, pero de nuevo se quedaron sin casa. El 93% de los negocios afectados son micros y pequeños. El gobierno dice que va a sufragar una parte de los salarios sin tener que reembolsarlo para proteger los 1.4 millones de empleos formales que hoy están en riesgo. El tema del empleo. Tiene que haber un apoyo a la nómina, ya lo hemos hablado con el gobierno, por eso estamos censando, y es tan urgente este censo, porque eso nos va a permitir realmente llevar los auxilios a las empresas que realmente lo necesitan. Lo más importante, esto tiene varias etapas, es cubrir la necesidad de los comerciantes y sus trabajadores, que no van a poder hacer una actividad productiva por lo menos en 6 meses o un año, que quedaron destruidos los establecimientos. Eso se llama decretar, como está anunciado en el Fondo de Emergencia, un subsidio a la nómina. Además, preparan líneas de crédito de emergencia con tasas excepcionales, muchos de ellos liderados por Bancoldex y con créditos agropecuarios para atender la reconstrucción de vivienda e infraestructura rural. De los alivios, 1, tributarios, pero 2, el tema de créditos. Es muy importante, estamos sentados también en la mesa con Bancoldex, entonces se está mirando
unas líneas de crédito a costo cero. Otro de los frentes tiene que ver con el sector hotelero. En el documento se habla de subsidiar temporalmente la operación de más de 130 hoteles afectados y más de 40 hoteles que cerraron por el sismo en las zonas declaradas en calamidad. Por reportes de daños graves deben cerrar su operación y hoy en día no están funcionando. Estamos hablando de cerca de 40 establecimientos en el eje cafetero y en el Valle del Cauca. Si nosotros vemos después los establecimientos afectados de manera leve o moderada y que no compromete la operación, que pueden continuar en la prestación del servicio, encontramos cerca de 130 establecimientos. El gobierno buscará recursos para los 352 centros de salud afectados, la infraestructura educativa que presenta daños, así como garantizar el suministro de los servicios públicos. A la 1:16 p.m, vamos a regresar a Chocó, donde la emergencia ahora se traslada a los albergues. Las familias afectadas por el terremoto esperan la entrega de ayudas en esos lugares. Julián, ¿cómo se encuentra la gente y cómo avanza la atención de sus viviendas? Luisa Fernanda, muy buenas tardes. Pues sigue la atención en algunos albergues, pero igualmente la situación es delicada en varios barrios aquí de Quibdó. Estamos aquí en el barrio Flores de Buen Año, sector 13 de Mayo, y pues muchísimas familias han tenido que venir a refugiarse aquí porque han perdido todo, sus casas no se pueden habitar y también tienen que ser demolidas. Este es un albergue improvisado, hay por lo menos 20 familias aquí que están necesitando ayuda, ya han llegado algunas ayudas alimenticias, pero lo que necesitan es principalmente vivienda y alguna situación muy importante como cosas y elementos de salud. ¿Cuántas personas están aquí en este albergue? Tenemos 20 familias, aproximadamente 55 personas, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Bueno, 20 familias, bastante, eso es bastante grande. ¿Dónde están en este momento? Porque vemos solo los pequeños acá. Bueno, precisamente hay algunas familias que están, como sus fisuras son leves, viendo que pueden recuperar de sus casas, sacando escombros, otros que por sus labores no se encuentran. Como bien saben que una de las mayores fuentes de empleo informal en Quibdó es la Rapimoto. Claro. Entonces, emprendimiento, todo, rebuscándose. Exacto, en diferentes actividades, pero aquí es su punto de concentración, más que todo para cenar y desayunar. Y llegan en la noche aquí. Bueno, mire, también estuvimos en el barrio Las Terrazas, es a 5 minutos de este sector aquí de Quibdó que resultó pues seriamente afectado. Estas personas son 50 viviendas que se destruyeron. Tienen la palabra de demolición, no tienen a dónde vivir. Ellos dicen que las ayudas no han sido, digamos, suficientes, por eso también le piden a la alcaldía municipal y departamental que una ayuda rápida para poder solucionar el tema de habitabilidad y también el tema de alimentos. Escuchémoslos. Nosotros acá sí hemos recibido ayudas que han sido de los privados que vienen de diferentes partes del país, pero de administración departamental o municipal, la verdad hemos recibido muy pocas. Lo que queremos es como que ellos sean más empáticos con la comunidad y le den las ayudas a la gente sin necesidad de estarlas peleando, porque para eso sabemos que las bodegas tienen bastante. Las afectaciones de la casa fueron 50 habitaciones, así como tú ves en las esquinas, así, porque yo más que todo me he dedicado con este martillo a recuperar la madera, lo poquito que me quedó. ¿Dónde nos hemos estado? Salimos pan de familiares, por ejemplo, yo me fui para un garaje de una casa. ¿Te imaginas? Hoy básicamente ya nosotros lo que queremos es levantarnos y pedirles a todas las personas que de alguna manera quieran vincularse a que salgamos adelante, que nos empiecen a ayudar con materiales para reconstruir algunas de las viviendas que hoy se pueden recuperar. Entre esos materiales tenemos lo que es zinc, lo que es cemento, lo que es arena, lo que es varilla. El tema del agua potable ha sido fundamental, están en riesgo ellos porque han recogido agua en algunos barrios, en algunos albergues, agua como esta en tanques, pero no se puede utilizar para su consumo porque aquí se está generando muchos mosquitos y pueden traer muchas enfermedades endémicas. Por eso pues ya encontramos por fin a estos militares argentinos, ya están en territorio, ellos trajeron una máquina que va a prestar todo el servicio de agua potable para algunos barrios, ya los vimos y pudimos hablar con ellos sobre el trabajo que están haciendo no solo para potabilizar el agua, sino también para suministrar el alimento a muchas personas que se encuentran aún afectadas. Veamos qué es lo que dicen los militares argentinos, todo este grupo de militares que han llegado aquí, que están siendo apoyados por el ejército colombiano. En este caso, en el centro comunitario de logístico, vamos a aportar las capacidades
de fabricación de alimentos, 1.500 raciones diarias, potabilización y distribución de agua potable, aproximadamente unos 30.000 litros a granel y unos 15.000 litros en diferentes formatos de sachet e inclusive se puede embotellar. Básicamente con estos 34 hermanos argentinos que llegaron aquí de parte del ejército argentino, se busca impactar a la población que ha sufrido los efectos del sismo del día 10 de agosto. Las personas que están en este albergue del barrio Flores de Buen Año son como la señora, ¿su nombre cuál es? María Gabina Gamboa Córdoba, soy propietaria del edificio que está aquí al frente. Venga, lo mostramos un momentico antes de despedirnos y darle paso a nuestro compañero Nicolás. Este edificio ya no se puede habitar, tiene que ser demolido. ¿Cuánta inversión tiene usted ahí? No, más de 1.000 millones de pesos tengo allí con mis propios recursos. Yo soy docente y ahí tengo enterrada toda mi vida. Bueno, ¿y qué le han dicho? ¿Quién vino acá? ¿Cuál es, digamos, lo que viene ahorita? ¿Se puede reconstruir o qué ayudas ha recibido? Pues lo único que me dan, la noticia que me dan es que hay que demolerlo. Para mí es algo duro porque imagínense, reconstruir un edificio de esta magnitud, claro, para mí es muy duro, ¿ya? Bueno. Entonces únicamente me dicen que hay que reconstruir con 4 columnas que están averiadas. Bueno. Sí, el edificio únicamente sufrió agrietamiento en los 2 primeros apartamentos, sí, del primer piso. Los otros apartamentos están en perfecto estado. Bien. Pues no sé qué tenga de cierto que haya que demoler o haya que arreglar o qué. Pero yo estoy muy deprimida por eso, porque es que yo no puedo. La situación económica es difícil, así como está la señora Flor, están aquí otros habitantes y propietarios de otras edificaciones que también tenían apartamentos, locales comerciales, negocios, tiendas y que han tenido que venir aquí a este albergue a poder refugiarse. Juliani, es una situación que no es ajena aquí en la ciudad de Pereira. Puntualmente en el centro de esta ciudad hay varios edificios que seguramente tienen que demolerse producto del terremoto. Pero mientras tanto nosotros continuamos en el Aeropuerto Internacional Matecaña porque avanzan las labores para reparar esta terminal. La idea es que el fin de semana pueda empezar a operar. Incluso les tengo un dato. Ayer en horas de la tarde estuvo el vicepresidente José Manuel Restrepo dando un rápido recorrido. Incluso como dato curioso les cuento que cuando viene el vicepresidente o el presidente de la República aquí al eje cafetero, pues tiene una oficina aquí en este aeropuerto para despachar, reunirse con alcaldes, con el gobernador y precisamente pues tener su agenda de gobierno. A propósito del vicepresidente, les contamos que estuvo en municipios del norte del Valle del Cauca con nuestro compañero Freddy Gómez, porque Freddy, hay varios anuncios, sobre todo alivios económicos, auxilios para el sector agropecuario y los caficultores. Nicolás, los saludos desde el municipio de Roldanillo, acá en el norte del Valle, donde continúa el recorrido del vicepresidente de la República. En este municipio se presentaron cerca de 4.500 familias afectadas. Hay cerca de 300 emprendimientos que también quedaron destruidos, pero lo que ustedes están observando es la mayor destrucción en este municipio. El centro histórico y cultural del municipio de Roldanillo quedó totalmente destruido. Esto estaba generando turismo y empleo directo en esta zona del país, lo que ha generado gran preocupación entre las personas que habitan este lugar. Pero muy temprano, como usted lo decía, el vicepresidente llegó al municipio de Anserma Nuevo, en el norte del Valle, donde lo hablábamos en Noticias Caracol en horas de la mañana. Hay cerca de 9.000 familias cafeteras afectadas. La zona rural de Anserma, eso es en todo el país, pero en Anserma Nuevo, pues los cafeteros también están afectados y los campesinos, porque sus viviendas y los distintos lugares en los que trabajan pues también quedaron destruidos. Allí el vicepresidente habló del apoyo que va a recibir el campo, especialmente en esta zona del país. Eso es una preocupación generalizada en todo el eje cafetero y también en el norte del Valle, en donde la preocupación va en la dirección no solamente de la pérdida de las viviendas, sino también de los espacios que se utilizaban para el desarrollo productivo, incluidos los beneficiarios de café. Ahí lo que hemos señalado es que en el marco ya de la emergencia económica van a existir mecanismos de subsidio, no solamente para la recuperación de la vivienda, sino también de las unidades productivas. Y hay un compromiso de parte del Ministerio de Agricultura, trabajando de la mano de la Federación Nacional de Cafeteros para acompañar a estos, particularmente cafeteros que han sido afectados. ¿Qué es lo que más le preocupa a estas zonas? Hay algunas zonas apartadas, corregimientos que quedaron totalmente destruidos, decía ahorita el alcalde Lubín. A mí me preocupa de estos territorios, sobre todo las zonas rurales, por la pérdida de la vivienda, pero también por la imposibilidad derivado de la destrucción de las infraestructuras educativas, pero el retorno de los niños rápidamente al sistema educativo.
La esposa del vicepresidente también anunció que se están entregando ayudas a los municipios donde se están acabando, como por ejemplo el municipio de Dos Quebradas, en el departamento de Risaralda. Salieron más de 400 toneladas en una caravana hacia Pereira y hacia Dos Quebradas. No estamos cerrando los centros de acopio. En Bogotá tenemos habilitados en la gran mayoría de los centros comerciales. Los más grandes hoy en día están en Vive Claro y en el Gaula. Y esto es una invitación para que todos los colombianos sigamos donando, porque este no es el momento de bajar la guardia. Ayer decía eso el alcalde de Dos Quebradas, que se estaban quedando sin ayuda. Efectivamente, ayer recibimos el llamado e inmediatamente activamos 200 toneladas que deben estar llegando hoy a Dos Quebradas. Hay fractura en el dique del río Cauca, lo que podría generar inundaciones en la zona rural plana de Roldanillo, Unión y Toro y afectar directamente la zona de riesgo de esta zona del norte del valle. Por eso a esta hora el vicepresidente está en una reunión extraordinaria con los alcaldes y los líderes de esta zona para determinar qué solución van a entregar. No, pues Freddy, Dios no lo quiera, porque así se complicaría muchísimo más de lo que está esta situación. Un abrazo, gracias por su reporte. Nosotros nos vamos a Armenia porque a pesar de la habilitación de muchos albergues en esa ciudad, pues algunos damnificados prefieren dormir en carpas frente a sus casas mientras esperan anuncios oficiales sobre qué va a pasar con las edificaciones. Este es el condominio Villa Jimena, ubicado en el occidente de Armenia. Desde hace 8 días, 30 propietarios y arrendatarios se mantienen en carpas frente a los 4 bloques afectados, colocando en riesgo la vida debido a la incertidumbre que viven sobre el futuro de sus apartamentos. ¿Por qué no nos vamos para los albergues? Porque nos interesa cuidar nuestros enseres. O sea, nosotros nos vamos y de todas maneras siempre surgen personas que se aprovechan. Antier ya nos robaron, estando aquí. O sea, ¿por qué esto nos está tapando? En este improvisado campamento compuesto por 6 carpas, permanecen noche y día cocinando con madera y con pocas posibilidades de irse debido al precio de los arrendamientos. Carlos es comisionista en la compra y venta de propiedad raíz y lo ha visto de primera mano. Están pidiendo 2 millones, 1.800.000 por casas de 3 habitaciones y las poquitas que salen al mercado en media hora tienen 30 clientes. La otra preocupación es irse y quedarse sin ayudas, como lo explica Edilson, que paga su apartamento en el Fondo Nacional del Ahorro. El tema de las ayudas. Hombre, están diciendo que van a haber ayudas de arrendamiento y de servicios, colaboración para la vivienda. Entonces, si uno no está, pues pienso yo que no hay ayuda. En el condominio El Cortijo, situado en el mismo sector, 15 familias también permanecen en carpas en el lugar. 4 bloques resultaron afectados en su estructura y mampostería. La verdad no se han ido pues porque cada uno saca su patrimonio. De hecho han tratado de sacar, pero aquí como tenemos seguridad no ha sido posible para los amigos de lo ajeno. Y fuera de eso estamos nosotros, los que ustedes ven acá, hay gente que realmente no tienen dónde ni para pagar una renta. Hemos buscado y la verdad nos ha sido imposible porque antes un arriendo era 700, 800, 900, ahora están de 1.500.000, 2 millones, 2.500.000. De verdad que en esta tragedia uno no está presupuestado para esto, entonces es muy difícil. Nuestros apartamentos nos tocó desalojar, estamos en unas carpas. Ahora los damnificados esperan que las autoridades tomen decisiones sobre esta situación para definir qué camino deben tomar. Y en medio de este panorama, los representantes del sector inmobiliario hablaron de la responsabilidad que tienen en la construcción de viviendas idóneas para evitar tragedias como las que hoy enfrenta el país. María Juliana Reyes, ¿qué dicen los expertos? Lucia Fernanda, pues son voces que se dan también en el marco del evento de Gran Salón Inmobiliario que se está llevando a cabo aquí en Corferias y se dan a propósito también de la advertencia que hizo el alcalde de Cali con respecto a que se va a realizar un peritaje técnico especializado para poder dar con las causas de una manera rigurosa por parte del colapso pues de los edificios en la capital vallecaucana. El mandatario señaló que muchos de ellos son edificios modernos de 10 y 20 años por mucho de antigüedad. Desde Fedelonjas, por ejemplo, manifestaron que es importante que se adelanten las investigaciones pertinentes ante esta situación. Si se hace una investigación idónea y si se determina que hubo errores, pues creo que es el momento para que se puedan hacer las medidas correspondientes, porque
la responsabilidad en este tipo de viviendas es muy grande. La responsabilidad de desarrolladores, de constructores, de inmobiliarias, de gestores, de administradores de propiedad horizontal, es toda. Esto no es simplemente un negocio, esto impacta directamente la vivienda y los hogares de Colombia, y eso se convierte más que en un tema económico, en un tema social. Varias empresas constructoras también manifestaron la importancia de iniciar proyectos con responsabilidad también en estas ciudades donde se vieron impactadas. Escuchamos algunas de esas voces. Lo primero, la responsabilidad que tenemos como constructores de hacer las cosas bien desde la primera vez y de asumir el cumplimiento total de las reglas y los parámetros que se establecen para asegurar una vivienda digna. El sector está tremendamente comprometido con este proceso, con la reconstrucción. Somos unos aliados del gobierno en este proceso. Cuando se trabaja con total responsabilidad, con trayectoria, ya digamos que será un tema a futuro de investigación, si realmente hubo falta o no con algunas construcciones. Damos ese parte de tranquilidad de que se cumplió en absoluto y que pues toda la revisión que se realizó a todas nuestras edificaciones pues realmente cumplió con lo establecido. Desde la Alcaldía de Cali también han manifestado que luego de trabajar toda la situación humanitaria van a dedicarse entonces a este peritaje técnico especializado de la mano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y también de la Universidad del Valle para identificar especialmente cuáles son esos edificios que colapsaron y con rigurosidad también saber cuáles fueron las razones. 1:52 p.m. En el departamento de Chocó son muchos los sitios donde es muy difícil el envío de ayuda para los damnificados a causa del terremoto. Hoy nosotros llegamos al litoral de San Juan con la Armada Nacional. Allí está Juan Pablo Contreras. Juan Paola, ¿cómo es la situación allí en esa zona de Chocó? Buenas tardes. Alejandra, buenas tardes. Mire, le cuento que seguimos acompañando a esta comunidad aquí a orillas del litoral San Juan. Este es un municipio que queda en la costa pacífica chocuana. Este corregimiento puntualmente donde estamos hoy se llama Docordó. Es la cabecera municipal donde muchas casas resultaron afectadas tras el terremoto del pasado lunes. Pero nos cuenta el alcalde que las viviendas afectadas en todo el municipio ascienden a las 300 viviendas. Hasta este punto ustedes pueden ver que llegó el buque Bahía Colombia, un buque de la Armada Nacional que llegó cargado con ayuda humanitaria desde Buenaventura. Traen 138 toneladas que serán repartidos en 8 municipios de esta región. Llegar a Docordó en el corazón del Pacífico chocuano no es sencillo. No hay carreteras que conecten estas comunidades con el resto del país. Aquí el río es camino y muchas veces la única posibilidad para que una ayuda pueda llegar. Esta es la casa de don José Daniel, una de las casas de este corregimiento que colapsaron por completo. Don José, ¿cuántas personas vivían aquí en esta vivienda? Aquí vivíamos 9 personas, 4 hijos, mi esposa y yo y mis 3 nietos. Una casa construida en madera. ¿Cuántos pisos tenía esta casa? 2 pisos. Una casa de 2 pisos. Nos cuentan que como es infraestructura, otras 15 colapsaron en este corregimiento y por lo menos 240 quedaron afectadas. Sus habitantes hoy piden que comience el plan de reconstrucción, porque aparte de los daños causados por el terremoto, Docordó ha sido un corregimiento afectado por las lluvias. Es muy importante que comencemos cuanto antes este proceso de construcción y de reconstrucción de las casas, de las viviendas, porque fueron 246 casas destruidas totalmente y 745 que fueron averiadas. Nuestra gente está pasando mucha dificultad. Hasta este punto del país llegó hoy el buque ARC Bahía Colombia de la Armada Nacional. A través de estos caudales, por río y por mar, el buque ARC Bahía Colombia de la Armada Nacional busca entregar cerca de 140 toneladas de ayuda humanitaria en por lo menos 8 municipios, de aquí del Pacífico Norte y Pacífico Centro. El viaje comenzó en Buenaventura, con 50 personas entre uniformados y ciudadanos del común, que se unieron para llegar con una mano solidaria a las comunidades apartadas en el Chocó. Las cadenas humanas que mueven las ayudas de este buque son cosas que aquí marcan la diferencia. Comida, medicamentos, cobijas, colchonetas, zapatos y elementos para atender a quienes lo perdieron todo.
Mire, pero otro de los municipios acá de Chocó afectado gravemente por el terremoto es Tadó. Hoy nosotros hablamos con Juan Carlos Palacios, su alcalde, quien nos dice que en ese municipio hay cerca de 60 casas totalmente destruidas y que también hubo afectaciones en el acueducto. Esto fue lo que dijo en Noticias Caracol en Vivo. La afectación de nuestro municipio también ha sido fuerte, caótica. Estoy aquí en una manzana donde 150 viviendas tocó que desalojarlas totalmente. Como ustedes pueden ver, hoy lo que ha quedado aquí en esta vivienda, volteando yo un poco la cámara, son las grietas que se han presentado en las mismas. Aquí pueden observar, está la casa totalmente desalojada. Vinieron un equipo hoy de ingenieros y arquitectos que nos han mandado desde Bogotá a hacer el proceso de acompañamiento y vemos precisamente las necesidades que están estas paredes totalmente agrietadas y ya esta casa se encuentra hoy todo el mundo fuera de la misma. Las condiciones, este es simplemente un ejemplo de la realidad que estamos viviendo en nuestro querido municipio, sin desconocer la zona rural, que tuvimos la oportunidad con la gobernadora de desplazarnos hoy a la comunidad de Bruatá. Es una comunidad donde quedaron más de 62 casas totalmente en el piso y hoy esas familias están durmiendo en unos cambuches improvisados que se han organizado. Somos un municipio con más de 21.000 habitantes. El sistema del acueducto también colapsó. Hoy no tenemos agua para la población. Las plantas de tratamiento fueron afectadas, los tanques. ¿Qué necesita el municipio? Y necesitamos materiales precisamente de construcción, cemento, hierro, varillas, zinc, kit de emergencia que podamos nosotros hoy mitigar por lo menos algunas casas que están habitables, pero que está medianamente que hay que tumbar un muro para que puedan estar allí, que nos puedan donar eso y sobre todo la necesidad urgente que tenemos nosotros del agua. Mira, y es que aquí estas comunidades están agradeciendo que se haya llegado con ayuda humanitaria porque aquí el único canal de acceso es el río San Juan. No hay carreteras y no hay otra forma de llegar hasta aquí, Alejandra. Así que aplauso de pie para la Armada y por supuesto para usted porque en representación de Noticias Caracol llegó a esa comunidad a brindar ayuda. El Chocó, que tiene 3.000 viviendas destruidas y 4.000 parcialmente afectadas. Sigamos hablando de las historias que dejó ese terremoto del pasado 10 de agosto. Aquí en Bogotá se está recuperando un hombre que se accidentó cuando viajaba a la ciudad de Pereira a llevar ayudas humanitarias. En medio del recorrido se habría quedado sin frenos. Aquí les tenemos la historia. Las heridas que tiene Pedro en su cuerpo, cabeza y rostro son por cuenta del accidente de tránsito que ocurrió cuando viajaba a la ciudad de Pereira para llevar ayudas a los damnificados. Para Pereira, pero se acabaron de volcar. Estuvo 3 días hospitalizado y hoy se recupera en su casa. Ya me encuentro más estable y pues, tengo mucho hematoma y tengo pues una cortada de 30 puntos acá en la cabeza, que es lo más considerable. Pedro llevaba ayudas humanitarias para los damnificados en Pereira y que habían sido donadas por cientos de personas acá en Bogotá. Salió el domingo pasada la medianoche y cuando llevaba 2 horas de recorrido, sufrió el accidente. Yo iba como que 40 kilómetros, yo creo, y empezamos a bajar y se me quedó el carro sin frenos. Cogí la primera curva, la traté pues mirando también a ver por dónde podía... haciéndole las maniobras al carro para que se detuviera, pero no. En la tercera curva ya yo vi pasé unas flotas muy cerquita y ya vi como un plan y pues la decisión mía fue mandar el camión contra la montaña. La maniobra peligrosa que realizó Pedro permitió no embestir a otros vehículos y ocasionar un choque múltiple. Ahora se pregunta, ¿qué pasará con su trabajo? Con el camión de su jefe que quedó destruido y que es el sustento de las 2 familias? Sí, en estos momentos él quedó manos abajo. Entonces, pues yo lo que más quiero es que la gente le colabore a él para poder que vuelva a tener su camión. Porque pues yo gracias a Dios pues esto ya ahorita pues se sana y esto, pero él ahorita pues quedó manos abajo porque es prácticamente el plante de él. Las ayudas que llevaba Pedro fueron cargadas a otro camión y fueron entregadas a los damnificados por el terremoto en Pereira.
Ahora espera que la solidaridad de los colombianos también se manifieste con él y con su jefe, el dueño del camión, para poder continuar trabajando. Tenemos una turbito, iba con ayudas humanitarias para Pereira, pero se acabaron de volcar. 2 de la tarde en punto, continuamos desde el Hospital Universitario de Cali, hablamos a esta hora de las afectaciones en la infraestructura de la ciudad. Nos acaba de llegar el más reciente reporte que indica que en total más de 8.000 viviendas y procesos de viviendas han sido procesados, también edificaciones verificadas 998, edificaciones total verificadas 24 de las que colapsaron y edificios con colapso parcial verificados 177, edificaciones con daño estructural verificado 221, y es que en la ciudad no se detienen estas acciones para tratar de reconstruir a Santiago de Cali. Por eso el alcalde de la ciudad, a propósito, hizo un recorrido esta mañana por distintas zonas que registran graves afectaciones. Lo hizo en compañía de representantes de la Organización de las Naciones Unidas. John Alex Henao nos cuenta los detalles de ese recorrido. John, buenas tardes. Estefania, audiencia, saludo especial. Así es, muy temprano él hizo este recorrido por diferentes puntos, como usted lo ha mencionado, pero hay algo bastante relevante, es que en el puesto de mando unificado sostuvo una reunión con miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Esta entidad ha reiterado su respaldo a lo que viene ahora para la ciudad. Proceso de reconstrucción. Pondrán a disposición toda su experiencia en lo relacionado con manejo de albergues y ayudas humanitarias. Pero al mismo tiempo, el burgomaestre también agradeció a la población civil, a los organismos de socorro locales, regionales, nacionales e internacionales, a las ayudas humanitarias provenientes de otros países como Panamá, El Salvador, Estados Unidos, y también por los más de 500.000 millones de pesos que han sido donados por grandes grupos empresariales. Pero hubo un último anuncio que es bastante relevante, es que el próximo lunes se retorna a la normalidad en materia educativa, es decir, las instituciones oficiales brindarán clases presenciales, pero aquellas que no puedan hacerlo debido a la afectación que han tenido podrán, de acuerdo a un plan que han ideado, brindar educación virtual. Otros estudiantes o niños y adolescentes recibirán estas clases en los mismos albergues, se habilitarán incluso algunos comedores comunitarios. Esto dijo el alcalde. Vamos a aprovechar la experiencia de ACNUR, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, para todo lo que es el manejo de, por ejemplo, los albergues o el caso de los damnificados que necesitan ese apoyo. También vamos a trabajar con el Programa Mundial de Alimentos, WFP, para todos los temas también de manejo y la garantía de las ayudas humanitarias. De las 338 sedes educativas que hay en la ciudad, al menos 246 muestran afectaciones. Me voy a despedir con otro dato de cierre y con estas imágenes, porque este es el punto conocido como el edificio Vanessa. Aquí ya terminaron las labores de recuperación y rescate. Se habla de 22 cuerpos recuperados, el último sería el de la influencer Catalina Ortiz, y también de 11 personas rescatadas. Stephanie. John Alex, sí señor, John Alex, gracias. En medio de toda esta situación, la solidaridad ha sido ese gran aliciente, y es que a la capital del Valle llegaron 8 tractomulas cargadas con ayudas humanitarias provenientes de China. El embajador del gigante asiático prometió además ayudar a la ciudad en el proceso de reconstrucción. Valentina Gallego nos cuenta más detalles. Valentina. Stephanie, televidentes, buenas tardes. Estoy saliendo justamente de una de las carpas que llegaron desde China. Esto que ustedes están viendo se va a convertir, según la gobernadora del Valle, en una especie de vivienda, primero para las familias que lo perdieron todo, pero también se harán una especie de locales comerciales para los comerciantes que también perdieron todo. ¿Cuál es la idea? Que ellos desde ya empiecen a reconstruir su economía y pues también que las personas puedan comprar y poco a poco ir volviendo a la normalidad. Lo que ha dicho también el embajador de China aquí en Colombia, el señor Shun, es que además de eso van a ayudar en la reconstrucción con materiales, como por ejemplo con ayudas desde las empresas de China, pero además con algo muy importante, con inteligencia. China es el país que conoce muy bien la situación de los terremotos. Lo que quieren es aterrizar la realidad de allá en nuestra región. ¿Para qué? Para aliviar un poco la carga de estas familias. Esto fue lo que dijeron.
Todo esto que usted trae aquí también nos va a ayudar para poder lograr volver a darle la posibilidad a los emprendedores que tengan su forma de poder producir, porque realmente también perdieron muchos, pues todo lo que tenían. Buenaventura necesita mucha carpa, porque la gente de Buenaventura, donde se han destruido sus casas, no quieren salir del barrio donde están ni de la cuadra. Entonces, lógicamente, ahí donde más se han necesitado carpas es allá. Por ejemplo, vamos a hacer unos albergues educativos, porque hay sitios rurales en donde no tenemos escuela. Se cayó la escuela y no hay sitio donde estudiar. La ayuda de cómo ayudar a la gente a recuperar su vida normal, sobre todo a quienes más vulnerables, como los niños, los ancianos, los enfermos de los hospitales. Por eso traemos como 7.000 mantas, 1.900 carpas y equipos de generación eléctrica, potabilización de agua, lámparas solares, etcétera, etcétera. Yo creo que el desarrollo depende de cómo se sabe superar las dificultades y desde ya diseñar la estrategia de la reconstrucción y ponerse a trabajar, sobre todo a crear nuevas oportunidades con inversiones, con nuevos proyectos, con creación de empleos para empoderar a la gente. En eso yo creo que tanto la Embajada China como las empresas chinas estamos dispuestos a apoyar. Estas son las más de 1.700 carpas que llegaron desde China y en estos contenedores hay, además de esos elementos que ya nombraron como purificadores de agua, paneles solares, incluso nos dijeron, vienen balones. Esto también es muy importante y nos lo han dicho los psicólogos. Hay que reconstruir el alma y la inocencia de los niños. Estas son las ayudas que van a llegar a la región del Valle del Cauca, los puntos más afectados, Roldanillo, por ejemplo, y Buenaventura. Y cada ayuda cuenta, Valentina, gracias. Por eso en el Banco de Alimentos de Bogotá no para la solidaridad de los colombianos. En ese centro de acopio se encuentra Juan Andrés Beltrán. Juan Andrés, ¿cómo se mueve hoy la solidaridad con los damnificados? Buenas tardes. Mire, acá en el Banco de Alimentos de Bogotá siguen llegando las ayudas, siguen voluntarios llegando exactamente a la calle 19A, número 3250, con todo tipo de elementos. Acá a mi alrededor ustedes pueden observar arroz, también frijol, alimentos no perecederos que están pidiendo bastante, también algunas canastas de agua y otro tipo de elementos, porque es importante seguir ayudando a las personas damnificadas. Mire, allá al fondo, detrás de esos camiones, también hay varias tractomulas listas para salir, que irán para Roldanillo en el Valle, otra también va para Buenaventura, para Armenia y para Sevilla en el Valle del Cauca. Ya son cerca de 500 toneladas de todo tipo de ayudas humanitarias que han despachado acá desde el Banco de Alimentos de Bogotá, y también incluso salió hace pocos minutos una tractomula de 25 toneladas con rumbo a los damnificados en Venezuela, puesto que allí también hubo donaciones del pasado que están terminando de enviar. La invitación es a que sigan viniendo y que sigan donando en el Banco de Alimentos de Bogotá, y por supuesto la invitación la hace el director de la entidad. Todo lo que ustedes nos quieran donar es bienvenido. Alimentos no perecederos, fundamental. Los productos de higiene y aseo, y los productos también como colchonetas, cobijas, almohadas. Estas cosas las perdieron muchas personas y muchos están hoy en albergues con la posibilidad de tener un arriendo para irse a vivir, pero no tienen nada. Lo que tenían se estropeó, lo que tenían ya no les sirve. Qué bueno que sean sorprendidos. Mire, el padre lo dijo, son personas que necesitan mucha ayuda en diferentes partes del país. Las donaciones también de forma económica las puede hacer a través de www.bancodealimentos.org.co o también con voluntariado, como muchas de esas personas que han venido a sumar, a donar su tiempo, porque hay mucho que empacar, mucho que enviar para las diferentes zonas del país.
2:29 p.m. Se completan ya 10 días de este fuerte terremoto y hoy estamos destacando la valentía y del valor de esos médicos, el personal médico que se le ha jugado por rescatar y por también atender a las personas que han resultado afectadas y lesionadas luego de este fuerte movimiento telúrico que dejó lamentablemente en Cali 147 víctimas fatales. Entre tanto, les contamos además que este sismo en la ciudad no solamente deja daños estructurales, sino también ha golpeado con fuerza los sueños de cientos de dueños de negocios, emprendedores, empresarios, restaurantes, centros comerciales que también se han visto afectados. Hoy tienen sus negocios cerrados, inhabilitados, a punto de tener que empezar de cero. Conocimos la historia de varios de ellos. Una grieta que atraviesa por la mitad del letrero "La cocina de tradición requiere de respeto, amor y tiempo" parece resumir la historia que hoy enfrenta el emblemático restaurante Ringlete. Son 23 años de tradición, un negocio levantado ladrillo a ladrillo por su propietaria, Marta Jaramillo, quien un día antes del terremoto celebraba más de 2 décadas de su empresa. Hoy debe empezar de cero. Literal, me puse las botas. Llevo en botas toda una semana, cada día tengo una camiseta que tiene un símbolo, a cada día le doy un valor y vamos a empezar en una casa pequeña, a una cuadra. ¿Y quién no ha probado las salchipapas del restaurante King Papa? Esos emprendedores vieron cómo su primer local, el mismo que los impulsó a crecer, quedó totalmente inhabilitado para operar tras el sismo. Esta esquina de la calle Quinta con carrera 66 en el barrio Limonar recibía a decenas de caleños buscando comida rápida. Uno de sus últimos locales dentro de un centro comercial también debe levantarse nuevamente. Bueno, el local quedó en pérdida total, en este momento no podemos ingresar, todos los equipos están adentro, por seguridad ni siquiera podríamos estar aquí y pues nada, trabajar para poder sacar el local adelante. Este es el que más nos duele, es nuestro primer local, aquí empezamos, aquí nació todo, tenemos afectado también Mall Plaza de forma parcial. Trapos y moda, en plena carrera 56, una de las más transitadas en el sur de Cali, se vino abajo. Sonia, creadora de la marca, puso sus ahorros y su futuro en este proyecto y asumió un préstamo superior a los 350 millones de pesos. Las autoridades le informaron que la estructura debe ser demolida. Lo estoy pagando todavía, tengo los créditos del banco donde estoy todavía pagando el local, o sea, digamos que es mío, pero no es mío todavía. Una amiga iba pasando y me llamó y ese día no entraban las llamadas fácilmente. Cuando logré contestar el mensaje, la llamada, ella me dijo: Sonia, yo ni la había reconocido porque era un número oculto. Y me gritó: Sonia, por favor, cálmate, pero te estoy llamando porque tu negocio está vuelto. Ven, por favor, ven que está expuesto. Y cómo olvidarnos de Chipichape, un centro comercial emblemático del norte de la ciudad que durante 31 años ha acompañado a los que recorren la avenida Sexta. Hoy los caleños esperan que pueda volver a levantarse y abrir sus puertas. Bueno, Chipichape es un lugar simbólico para los caleños donde pues desde hace muchos años se acostumbran a que vengan todas las familias. Que esté cerrado pues afecta la economía de la ciudad. Hoy los caleños intentan reponerse de esta tragedia que partió la historia de la ciudad en dos, pero que demostró que siempre habrá una mano amiga y solidaria que no nos dejará caer. Así es, que no nos dejará caer. Son las historias de los empresarios y los emprendedores que buscan reponerse de esta situación, pero también destacamos esa labor heroica aquí en el Hospital Universitario del Valle, cuando ese lunes 10 de agosto el personal médico que se encontraba adelantando el proceso de una cirugía con una paciente que ya había sido sedada en medio del terremoto, deciden con sus cuerpos proteger la vida de esta paciente que, hay que decirlo, egresó ese mismo día de aquí del hospital. Igualmente se realizó la evacuación en el Hospital Universitario del Valle. Hay que comentar también, ya se inicia, se retoman las labores, ya fueron habilitados los 14 quirófanos que tiene en este momento el principal centro asistencial del Valle del Cauca. Nosotros les seguiremos contando cómo avanza y cómo se intenta reconstruir Santiago de Cali luego de este fuerte movimiento telúrico.
Y nosotros seguimos también reconstruyendo historias de esperanza. Estefanía, en Noticias Caracol en Vivo conocimos el testimonio de Luana Vega, sobreviviente del terremoto y quien junto a su mamá Janet Ibargüen lograron retirar todos los escombros que les cayeron encima. Una historia de esperanza y de resiliencia. Bueno, todo se remonta al día del terremoto. Nosotras nos levantamos tipo 7 de la mañana. Mi mamá tenía una cita médica a las 7:20 y por cosas del destino decidió cancelarla. Ponle a las 15 minutos después empezó a temblar. Nosotras lo único que hicimos fue salir a la sala, abrazarnos, pensando que se iba a calmar en algún momento, hasta que vimos que no, que se puso incluso peor. Como pude, agarré a mi mamá de la mano. Cuando llegamos a la puerta de la casa fue como un milagro, porque automáticamente la chapa de la puerta, pues en donde se pone la llave, se cayó y solo recuerdo que la puerta se abrió, como que logramos ver un poco de luz, pero automáticamente todo se cayó. Nosotras vivíamos en un segundo piso, se nos cayó el segundo piso donde vivíamos, el segundo piso de los vecinos y el tercer piso de los vecinos también nos cayó encima. Mi mamá me abrazó, todo le cayó encima a ella prácticamente, y ella como pudo levantó el muro y logró sacarme. Cuando yo me fui a levantar, mi pie estaba completamente torcido, a mí me tuvieron que operar, pues mi mamá vio que mi cara estaba con una cortada increíble, estaba botando mucha sangre y ella lo único que hizo fue eso, salir a buscar quién por favor nos sacara de ahí. Yo en el momento solo pensaba en que mi hija estuviera bien, de dónde saqué fuerzas para quitarnos que nos había caído, la verdad no lo sé. Para mí fue impresionante poder levantarme y ver el rostro de mi hija. Lo único que pude hacer fue salir a pedir ayuda. No lo sé de dónde saqué fuerza. Yo digo que fue un milagro de Dios que me diera la fuerza para yo poder quitarme lo que tenía encima para poder salvar a mi hija. Gritaba que me ayudaran a auxiliar a mi hija, que me la ayudaran. Y no, no tuvimos ayuda ninguna hasta después de media hora que un vecino de verme como el desespero porque yo fui al colegio, que me ayudaran, que mi hija se me estaba muriendo, porque me decía, mamá, tengo mucho frío, mi hija tirada en una calle, chorreándole sangre, su carita, o sea, para uno como mamá, que yo le digo a ella, mami, ¿yo cuánto daría? Lo que le sucedió a usted que me hubiera sucedido a mí. Y bueno, como mamá me siento impotente porque yo digo que yo pude haber hecho más para proteger a mi hija. En Quibdó, 5 hermanos perdieron a su madre 6 días después de que el terremoto los dejara sin vivienda. Los vecinos del sector, aunque viven su propio drama por los efectos de la emergencia, se han solidarizado para apoyar a estos menores de edad. El mismo día en que Heidi Rojas Rentería alcanzaba la mayoría de edad, en medio de los destrozos y la incertidumbre que les dejó el terremoto, la luz de su madre se apagó para siempre, después de luchar durante 6 días en una UCI del Hospital San Francisco de Asís. Pues la hemos pasado muy mal. Primero por la pérdida de mi mamá, que estaba muy grave en el hospital. Y por lo de la casa, que todos estos días ha estado lloviendo y nos mojamos, tenemos que estar corriendo las camas para aquí y para allá. Heidi en una semana vio cómo su vida dio un giro de 180 grados, recibiendo además la responsabilidad de 4 hermanos menores de edad. El menor tiene 9 años, cumplió en julio, la otra tiene 10, la que sigue tiene 13, la otra tiene 15. Yo estoy cumpliendo 18 años hoy. Los vecinos del sector Zúñiga del barrio Fuego Verde, movidos por una compasión infinita, se organizaron para tenderle una mano a estos 5 hermanos que se quedaron únicamente con lo que tenían puesto. Una gran persona, una gran mujer, madre cabeza, la cual estaba luchando por sus hijos y todos los vecinos estábamos ahí pues apoyándola. Sin embargo, la generosidad comunitaria tropieza con su propia realidad. Ellos también son víctimas del terremoto. Estamos en duelo por la pérdida de nuestras casas, pero también estamos en ese duelo acompañándolos por la pérdida de la vida de la vecina. O sea, es una situación que agudiza aún más la situación en la cual estamos.
Usted sabe que uno muerta la mamá pues quiere quedarse con los hermanos, pero eso ya nos lo dirán los entes, cuál será el paso a seguir y la ruta adecuada para que ellos reciban lo básico que un niño debe tener, que se le cumplan sus derechos. Heidi no eligió ser madre y padre de la noche a la mañana, pero ha asumido su rol con una dignidad que conmueve y duele a la vez. Yo quiero como ingresar a un plantel educativo como al SENA, a la universidad, para yo generar ingresos a mi familia, a mis hermanitos, ahora que mi mamá ya no está con nosotros. Y por eso quiero que hagan el favor y nos ayuden con algo o que yo pueda ingresar a alguna de las dos. Heidi Rentería y sus hermanos no necesitan solo compasión, también un techo seguro, alimentos, ropa y sobre todo una red institucional que no los deje a la deriva en la etapa más vulnerable de sus vidas. Juli, gracias por la información deportiva. Hasta ahora aquí en Noticias Caracol. Más adelante volvemos a encontrarnos. Ahora les contamos que comenzaron a conocerse los anuncios de los bancos sobre las ayudas para las personas afectadas por el terremoto. Laura Rojas nos cuenta de qué se trata. Catalina, mucha atención porque Bancolombia es la primera entidad financiera en anunciar medidas especiales para los afectados por el terremoto. Ojo, ofrecerá créditos de vivienda con una tasa del 8% efectivo anual. Durante toda la vida del crédito, Bancolombia espera beneficiar a cerca de 7.000 familias. Esta tasa estaba en el 14%. Además tendrá créditos de consumo y microcrédito al 10%, así como condiciones especiales para empresas y gobiernos locales. Según el banco, son tasas de hasta 50% inferiores a las actuales, con las que busca acelerar la reconstrucción. En Bancolombia hemos tomado una decisión sin precedentes: poner a disposición de las comunidades afectadas por el terremoto más de 5 billones de pesos en financiación. Un gran esfuerzo de apoyo financiero realizado por nuestra entidad para atender una emergencia de esta magnitud. Bien, según Bancolombia, hasta 13.500 empresas y a los gobiernos locales liderarán la recuperación en sus territorios.